Bien, vamos a hacer la parte de medidas de las unidades de medida para manipular concentraciones tanto de líquidos y gases. Entonces, en esta parte de lo que es sistema de unidades, tal como se ha hecho ya en teoría, vamos a complementar con la parte práctica. Tenemos aquí las unidades de concentración de soluciones, ¿no? Las que mayormente se emplean son la molaridad y la molalidad, ¿no? Que se expresa en miligramos por litro o partes por millón o ppm, ¿ya? Y también se puede expresar porcentaje en peso. Aquí tenemos, por ejemplo, podemos tener 1 miligramo de soluto en 1 litro de solución, ¿no? Queremos llevarlo a una unidad menor, entonces multiplicamos por 1 litro, equivale a 1000 mililitros, 1 mililitro equivale a 1 gramo, 1 gramo equivale a 1000 miligramos, ¿no? Realizando la operación vamos a lograr obtener 1 miligramo equivale a 10 a la sexta miligramos. Están en ambos en miligramos, ¿no? ¿Por qué? Porque acá prácticamente se ha simplificado las unidades. Acá tenemos litros, tenemos mililitros, gramos con gramos, ¿no? Y nos queda miligramos por miligramo, ¿no? Y haciendo la operación multiplicando 1000 por 1000 nos va a salir 10 a la sexta, o es 1 millón, ¿no? Entonces, eso, si eliminamos miligramo, nos va a quedar prácticamente 1 sobre 10 a la sexta, que equivale a un ppm, o sea, partes por millón, ¿ya? Ese es entonces un ppm, ¿no? Entonces podemos decir que 1 miligramo equivale, 1 miligramo de sustancia en 1 litro equivale a un ppm, ¿ya? Un ppm, ¿no? Entonces, esta unidad se puede usar como esta porque es su equivalencia, ¿no? Entonces, hay que tener presente para las sucesivas clases considerar esas unidades de medida, ¿ya? En concentración, a veces las soluciones están muy diluidas, ¿no? O sea, esta es una concentración, digamos, 1 miligramo por 1 millón, ¿no? Pero aquí vamos a ver las concentraciones son más diluidas. Cuando la solución está más diluida, entonces se puede hablar de partes por 1000 millones, ¿ya? Partes por 1000 millones, que justamente viene a ser un ppm por m más, porque implica 1000 millones, ¿ya? O también se puede hablar partes por ppb, que implica, es lo mismo, partes por billón. O también se puede hablar microgramos por litro, que equivale también un ppm, m, o sea, por millón, o también puede ser igual un nanogramo por litro, que equivale a un ppb, ¿ya? Ahora vamos a ver algunas unidades referente a lo que son en líquidos, ¿no? Que son los más usuales, ¿no? Acá dice sistema de unidades para líquidos. ¿Qué implica esto? De que, por ejemplo, si yo tengo una sustancia con una concentración de 1 miligramo por litro, ¿no? Equivale a decir 1 gramo por metro cúbico, ¿no? Y 1 gramo por metro cúbico es igual a un ppm en peso, ¿ya? O sea, partes por millón en peso. Entonces, considerar esto que 1 gramo en 1 litro de agua equivale a decir un ppm, ¿ya? De igual forma, 1 miligramo por litro, o sea, la unidad de miligramos por litro equivale
a 1 miligramo por metro cúbico, ¿ya? Por metro cúbico. En este caso, esto es igual a un ppb, o sea, partes por billón, pero expresado también en peso, ¿ya? Entonces, estos sistemas de unidades se van a usar en alguna parte del desarrollo del curso, porque siempre se va a trabajar con soluciones tanto de líquidos y de repente de gases. Por eso que vamos a ver ahora el caso de las unidades para sistemas gaseosos, ¿ya? Los sistemas gaseosos de igual forma, ¿no? Se trata de relacionar, sabemos que el sistema gaseoso mayormente está formado por el aire o la capa atmosférica, donde generalmente se concentran los contaminantes. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la relación de un volumen de contaminante gaseoso equivale a 10 a la sexta volúmenes de aire, ¿ya? Un volumen de contaminante gaseoso X equivale a 10 a la sexta volúmenes de aire. Eso quiere decir que en un volumen de contaminante gaseoso hay 1.000.000 de volúmenes de aire, que equivale a un ppm, ¿ya? ppm en volumen. Y yo puedo reemplazar eso, poner un ppm multiplicado por B. ¿Qué quiere decir? Un ppm relacionado con el volumen. B quiere decir que representa el volumen del aire, ¿ya? O también se puede decir que como una masa por unidad de volumen. O sea, es una masa por unidad de volumen. O sea, se puede decir que, por ejemplo, digamos, la cantidad de partículas en el aire se puede expresar en microgramos por metro cúbico, ¿ya? O sea, microgramos por metro cúbico, o sea, la cantidad de masa que existe en un metro cúbico de aire. O puede ser también miligramos por metro cúbico, igual forma, ¿no? Se puede expresar como microgramo o miligramos también, ¿ya? Bien, entonces, esas son las unidades más usuales que se tiene para los casos de, digamos, de gases, ¿no? Pero si nosotros relacionamos las unidades, ¿no? Generalmente de lo que es gases, que mucho depende de algunos factores como es presión y temperatura, ¿ya? Y el peso molecular. Estas tres unidades participan siempre en el proceso de emisiones. O sea, cuando una emisión es un gas, por lo tanto, ahí puede haber una determinada concentración de un elemento, ¿no? Y también va a depender de eso, de la temperatura, de la presión y de la cantidad del contaminante, ¿no? Por eso dice, la relación de estas unidades depende de la presión y la temperatura y el peso molecular del contaminante, ¿ya? Del contaminante. Para este caso vamos a usar la ley de los gases ideales. Se relaciona la ley ideal de los gases ideales. Es bien conocido esta fórmula, que es generalmente la ley general de los gases, que lo usamos como es la presión por volumen, número de moles, R, que es la constante, y la temperatura. El único que varía acá es prácticamente, digamos, R. R tiene unidades, que es una constante 0,082 por litros, atmósfera, entre moles por grados Kelvin, ¿ya? Esas son sus unidades, ¿no? También se puede, en este caso tenemos unidades, ¿no? Bueno, la presión, P implica presión que se expresa como atmósferas, ¿no? Puede haber otras unidades que vamos a ver. El volumen se puede expresar en metros cúbicos, en litros, depende, ¿no? Y N viene a ser el número de moles. R es la constante de concentración y T es la temperatura. La diferencia aquí es que la temperatura
siempre debe estar en grados Kelvin, ¿no? Aquí no se usa en grados Celsius, sino en grados Kelvin, ¿ya? Y bueno, acá tenemos otras relaciones. Por ejemplo, tenemos el caso de una atmósfera equivale a 101,325 kilopascales, ¿no? Es tener en relación presente ese valor porque se va a usar. Una atmósfera también puede ser igual a 14,7 libras por pulgada cuadrada, que equivale a un PSI, ¿ya? Y un PSI equivale a 6 kilopascales, ¿no? Otra unidad que tenemos es también que 100 kilopascales equivale a un bar. Y finalmente 100 pascales equivale a un milibar, ¿ya? Entonces es importante tener presente estas unidades que vamos a usar posteriormente. Bien, y acá tenemos un ejemplo, cómo determinar el volumen digamos, en un compuesto gaseoso, ¿no? El problema está en las diapositivas, el enunciado, aquí solamente estoy tomando los datos para poder resolver, ¿ya? Entonces, vamos a ver aquí, dice, el problema dice determinar el volumen del gas en condiciones estándar, ¿ya? En condiciones estándar. Eso implica, cuando se habla de condiciones estándar, es que tanto la presión como el volumen, tanto la presión como la temperatura son constantes, ¿no? Y en este caso, cuando se habla de constantes, implica pues que la presión es, digamos, una atmósfera y la temperatura es, digamos, si se habla en grados Kelvin, es prácticamente, hay que considerar eso, pero si yo considero, digamos, a nivel 0 grados, ¿no? 0 grados, ¿ya? 0 grados Celsius, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos? Nos están pidiendo el volumen en condiciones normales, ¿no? Entonces, vemos que la presión es una atmósfera y la temperatura es 0 grados, ¿no? Y, digamos, la constante la tomamos de acá, que viene a 0,082 con sus unidades, ¿no? Entonces, aplicamos la fórmula es presión por volumen, ¿no? Número de moles por la constante y la temperatura, de donde despejamos el volumen y vamos a tener que el volumen es igual al número de moles por la constante, por la temperatura entre la presión. Entonces, y necesitamos, ¿no? N es el, digamos, número de moles. El problema nos dice que es para un mol, por lo tanto, ahí tenemos N es igual a un mol. La temperatura es 0, perdón, la constante R es 0,082 325, ¿no? Sus unidades son litros, atmósfera, moles por grados Kelvin. Pongo a la menos 1 porque va como denominador, ¿no? Y la temperatura, como se expresa en grados Kelvin, la temperatura en grados Kelvin, el 0 grados es 273,15 grados Kelvin, ¿no? Y la presión es una atmósfera, por lo tanto, podemos determinar que el volumen de ese gas a esas condiciones estándar es 24,414 litros. Eso sería el volumen, ¿no? Entonces, eso es en condiciones normales, ¿ya? Pero si yo, aquí también el problema, según el enunciado, dice que debo repetir este cálculo cuando la temperatura varía a 25 grados, ¿ya? Entonces, lo único que se hace aquí es sumar la temperatura, 273,15 más 25 para que sea 298,15 grados Kelvin, ¿ya? Y con esa temperatura se trabaja y se hace el cálculo y va a salir 22,465 litros. Y observamos que no hay mucha diferencia.
¿Por qué? Porque no se ha variado mucho, ¿no? Solo se ha variado apenas 25 grados, ¿no? O sea, ya no es 0 grados, sino 25 grados, que aumenta 298 grados Kelvin. ¿Ya? Entonces, este es uno de los ejercicios o ejemplos que se ha puesto. Ahora vamos a ver el segundo. También este es otro estos problemas están relacionados a la aplicación de las unidades o sistema de unidades, tanto para gases como para líquidos, ¿no? Entonces vamos a ver el segundo caso, que según el problema nos dice determinar, en este caso, el volumen del gas, en este caso el volumen del flúor que existe en un compuesto que es el fluoruro de sodio, ¿no? Según el problema dice que se tiene una bolsa de fluoruro de 25 kilogramos, ¿no? 25 kilogramos. Esto generalmente el flúor se utiliza como un desinfectante, digamos, ¿no? Que ayuda al agua. Se usa tanto el flúor como el cloro, ¿no? Entonces, aquí tenemos que los pesos moleculares del fluoruro de sodio, que es 42 gramos por mol. Aquí no le he puesto, estos son gramos por mol. Gramos por mol. Es una concentración, porque siempre se expresa en gramos por mol o puede ser kilogramos también, ¿no? Dependiendo. Y la proporción de tanto de sodio como flúor es de 1 a 1, ¿no? Entonces, primero vamos a determinar la masa de flúor que hay en esa bolsa de 25 kilogramos, ¿no? De 25 kilogramos. Entonces, para eso utilizamos las concentraciones, ¿no? En este caso, el total de la masa de flúor, del fluoruro de sodio es 25 kilogramos, ¿no? Entonces, eso es igual a la cuánto de flúor hay en esa cantidad de masa de fluoruro de sodio. Entonces, el peso molecular del flúor es 19 gramos por mol. ¿Cuánto hay en 42 gramos por mol? Entonces, hacemos la operación y sacamos que hay 11,32 kilogramos. Esa es la cantidad de flúor que hay dentro de la masa del fluoruro de sodio, ¿no? Luego, la concentración de flúor en el agua. ¿Cuánto hay en el agua, no? Esto es en la bolsa, ahora vamos a terminar en el agua, ¿no? Según el problema, nos dan la cantidad aproximada de concentración de flúor, ¿no? Que es justamente 0,053 moles por litro, ¿no? Esa es la cantidad de concentración según el problema, ¿no? Por la cantidad de moles del flúor en la bolsa, ¿no? 19, gramos por mol, ¿no? Y para hacer las conversiones multiplicamos que 1000 miligramos equivale a 1 gramo, ¿no? Por no decir que hay 1000 miligramos existe en 1 gramo, ¿no? Y dividido entre los 1000 milimoles por mol, ¿no? Milimoles por mol. Aquí la concentración nos había dado por milimoles, por lo tanto milimoles se va a ir, ¿no? Y también aquí se va a ir también los moles con moles se va a ir y me va a quedar 1,01 miligramos por litro, ¿no? Entonces, esa es la cantidad de flúor que existe en el agua, ¿no? La cantidad de flúor que existe en el agua. Ahora vamos a determinar la concentración de la masa de la masa en una sustancia. O sea, en este caso primero vamos a determinar la concentración y después determinamos el volumen, porque nos pide el volumen, ¿no? Entonces, la masa, según la regla, la masa debe ser igual a su concentración por su volumen.
de donde despejamos la concentración y es igual a la masa sobre el volumen. Pero yo quiero hallar el volumen, por lo tanto despejo el volumen y determino el volumen, ¿no? El volumen en este caso es igual a la masa sobre la concentración, ¿no? Entonces la masa de flúor, ¿cuánto es? Es 11,31 kilogramos, ¿no? Y para hacer la conversión, 10 a la sexta miligramos equivale a 1 kilogramo, por no decir, un ppm es igual a 1 kilogramo, ¿no? Entonces, ese para hacer la conversión. Y la concentración, como acabamos de terminar, es 1,0 miligramos por litro. Entonces, ahí, igual forma, reemplazamos los miligramos por litro, pero nos piden en galones, ¿no? Entonces, el problema pide en galones. Entonces, yo tengo que multiplicar por el valor o equivalencia de galones. Un galón equivale a 3,75 litros, ¿no? Litros existe en un galón. O sea, 3,785 litros existe en un galón. Realizando las operaciones voy a lograr que el volumen es 2,97 por 10 a la sexta galones. Entonces, esa es la cantidad de volumen que existe de agua, ¿no? Esa es la cantidad. Ahora, esta agua, ¿a cuánto población puede, para cuánto población puede abastecer con esa concentración de flúor? Hay que analizar eso, ¿ya? Bien, tenemos el último ejercicio que está también en la diapositiva. Viene a ser determinar, en este caso, lo que viene a ser la concentración también. ¿Cuánto de concentración hay en este caso es el carbonato de sodio, bicarbonato de sodio, en este que se escribe como sodio, hidrógeno y ion carbonato, o sea, es el carbonato de sodio ácido, ¿no? Esto es su peso molecular, 84 gramos por mol, según el problema, M es la molaridad, y la concentración es la molaridad por su peso molecular, ¿no? De donde si la concentración según el problema es 1,0 moles por litro, esa es la concentración según el problema, ¿no? Y entonces, en este caso, la molaridad es eso, y por lo tanto la concentración es igual a la molaridad por su peso molecular. Entonces, reemplazando, vamos a lograr que hay 84 gramos por litro, ¿no? Y tiene otra pregunta digamos, el problema. También dice hallar la normalidad, ¿no? Bueno, la normalidad es igual al peso equivalente entre el número de hidrógenos, pero también la normalidad es igual al número de moles por la molaridad. Entonces, aquí esta es la fórmula, pero N, ¿qué viene a ser? N es el número de moles, ¿no? Entonces, ¿cuántos moles hay? Un solo mol, ¿no? Entonces, si yo reemplazo 1, entonces me va a quedar prácticamente, ¿no? Si la normalidad es igual, la molaridad es 1, los números moles, entonces va a quedar que la normalidad es igual a la molaridad, ¿no? Entonces, para este caso, pero nunca, la normalidad siempre es igual al peso equivalente entre el número de hidrógenos, ¿no?